Voy a iniciar con una oración. Amado Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor Jesús, por permitirme hoy estar aquí reunido junto con tu pueblo, Dios, junto a mis hermanos, Padre Celestial, hermanos en Cristo Jesús. Dios mío, muchas gracias, Dios, por mandar a tu Hijo unigénito para morir por nosotros y que hoy estuviéramos reunidos aquí y tuviéramos esa salvación, Dios, por medio de tu gracia. Dios mío, muchas gracias, Dios. Te pido que cuando yo hable, Señor, seas tú poniendo palabras en mi boca, seas tú, Dios, hablándoles a ellos, Dios, hablándole a su espíritu, Señor, y que cada palabra, Dios, cada cosa que vaya Dios, a tocar, cada punto, Señor, Dios, que quede guardada en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Antes de iniciar, quisiera aclarar un punto, porque estaba revisando yo, lo que la prédica, ¿verdad? Del domingo pasado. El recordar que se hizo por dos partes. El domingo anterior se habló sobre Habacuc y hoy va a ser el desenlace de la historia de Habacuc con su contexto y con su aplicación para su pueblo. Yo hablé sobre Daniel. Y hablé sobre que hubieron 3 jóvenes que fueron apresados por el rey y los metieron a un horno. Y yo dije que dentro de esos 3 estaba Daniel. Y en realidad la historia no es así. No estuvieron ellos 3. De hecho estuvieron Sadrach, Mesach y Abednego. Es muy fácil a veces confundirse. El nombre de Daniel en aquel entonces era Belsasar, que después se cambiaron el nombre, ¿verdad? Belsasar se cambió por Daniel, y Sadrach se cambió por Ananías, Mesach por Misael, y Abednego por Azarías. Entonces dentro de esos 3 jóvenes no estaba Daniel. Entonces quería aclararlo, ¿verdad? Porque esto es parte de, ¿verdad? Daniel se confunde a veces mucho porque la historia dice que Daniel fue apresado, pero Daniel fue metido en la fosa de los leones. Y después le cuento esa historia. Pero lo que yo quería no era profundizar en esas historias, sino más bien en el inicio de los babilónicos. Y también quisiera aclarar, ¿verdad?, que los caldeos es parte del imperio babilónico, pero no es toda Babilonia. Los caldeos es de la parte del sur de Babilonia. Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a Habacuc. Yo dividí el libro de Habacuc en 2 secciones. Lo dividí desde el capítulo 1 al 2:5. Y esa fue la primera parte. Después del 2:6 al capítulo 3 completo. Entonces, eso es mis divisiones en la estructura. Y bueno, antes de iniciar quisiera contarles una breve historia de una mujer que va a hacer desenlace también en esta historia. Había una mujer que ella era de los pueblos del sur de San José, y ella nació en Pavas. Y cuando ella, ya era grande, tuvo sus hijos, ella buscaba de Dios y vendía cafés y desayunos por la mañana al frente de la escuela de Pavas. Y ella todos los días decía, bueno, gloria a Dios, Dios ha sido fiel hasta el momento, Dios ha estado con nosotros en todo momento, aunque la vida se ha tornado difícil, pero Dios ha estado ahí fiel siempre. Ella tenía un hijo, el hijo ya tenía 19 años. Y él trabajaba. Un día por la noche se bajó del autobús y los policías confundieron a este joven con un malhechor que había robado y había matado a alguien. Entonces la policía lo agarra y lo apresa y lo lleva a la cárcel. La mujer, la mamá, María, ella pues muy preocupada, ella le decía al juez y le decía a los policías, mi hijo no ha hecho eso. Mi hijo es inocente, él nunca ha asaltado ni ha matado a nadie.
Pues los policías en aquel momento pues no le hicieron caso y dejaron a su hijo ahí hasta llevarlo al juzgado. Y María decía, y le oraba a Dios, Dios, ¿por qué me haces pasar esto? ¿Y por qué haces pasar a mi hijo por esta situación y por este problema? Si tú sabes que mi hijo es inocente. ¿Recuerdan el capítulo 1 de Habacuc, donde Habacuc inició con una queja? Y él decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Dice el capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré a ti y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y Habacuc estaba en esa situación. Habacuc estaba quejándose con Dios y le decía que por qué pasaban estas cosas. En el capítulo 1, perdón, viene una respuesta de Dios y le dice que está levantando a un pueblo que son los caldeos. Y este pueblo es malo, lo dice en el versículo 1. En el capítulo 1, versículo 6, dice que es una nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas, formidable y es terrible. Es una nación mala, y Dios la está levantando para castigar a su pueblo. Y entonces Habacuc no entiende. En el capítulo 2, versículo 1, Habacuc responde y ya es casi que las últimas estrofas de la queja de Habacuc, y dice: sobre mi guardia estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja, le dijo Habacuc. Y entonces aquí es donde viene el versículo que es el versículo central de este maravilloso libro de la Biblia llamado Habacuc. Y entonces dice: aunque la visión tardare, aunque por un tiempo más se apresurará el fin, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tocará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ya habíamos hablado sobre quién eran los justos, ¿verdad? Solamente para hacer énfasis en la historia y no perdernos, no hay ninguno justo, no hay ni uno solo justo. Habacuc no es justo, Judá no es justa, tampoco los caldeos son justos, nadie es justo, solamente hay uno justo, que habíamos dicho que es Dios, que es Jesús, el único justo que vino a la tierra sin ninguna mancha y que cargó todo el peso del pecado en sus hombros y que por gracia de él hoy nosotros somos salvos. En el versículo 6, que fue donde quedamos la vez pasada, entonces viene la respuesta de Dios y dice: no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él, y dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantará de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos. Es pregunta. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. El versículo 9 dice: ay, estos son los ay de la Biblia, los ay del libro de Habacuc. Ay de los que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa,
asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. El versículo 12 dice, ay del que edifica la ciudad por sangre y del que funda por ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. El versículo 15 dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que aceleras tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra, más de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de tu mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades de todos los que en ellas habitan. Y entonces el versículo 18 y el 20 es la última respuesta de Dios. Y dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíen el hacedor de su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Podrá él enseñar. He aquí, está cubierto de oro y plata, no hay espíritu dentro de él, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces, para entrar en términos de este capítulo, esa es la respuesta que Dios le da a Habacuc. ¿Qué es lo que está diciendo Dios en esta respuesta que le da a Habacuc? ¿Qué es lo que está diciendo? Y Dios lo que está dando en este momento son sentencias para el pueblo. Son sentencias. Y lo que está diciendo es, yo no haré lo que tú me estás diciendo, Habacuc. Yo no quitaré mi ira sobre este pueblo, porque el pueblo ha venido desobedeciendo. ¿Recuerdan el contexto en Deuteronomio 28? En Deuteronomio 28 se habla sobre las bendiciones por la obediencia y las causas por la desobediencia. Y entonces, aquí Dios está diciéndole que va a levantar a este pueblo y todas estas personas que han venido haciendo lo malo, han venido levantando imágenes de palo, han venido embriagándose, le han dicho a su prójimo que tome de este vino y se embriagan. Lo hacen tropezar, en otras palabras, hace tropezar a su prójimo. Y entonces está diciendo, ay de aquellos que hagan esto. Voy a leer el versículo 6. Estos son los ayes contra los injustos. No han de levantar todos estos refranes sobre él y el sarcasmo contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Hay muchas personas que hacen negocios deshonestos y entonces le venden X cosa, X producto a otras personas y el producto quizás está malo. Y entonces se lo venden y él que dice, bueno, gané la plata. Bueno, es parte de, esos son negocios deshonestos. Hoy Costa Rica está viviendo en una época de mucha inseguridad y Costa Rica está siendo inundada nuestras calles están siendo inundadas por sangre inocente y por sangre también culpable. Y si ustedes van a algunos sectores de Cartago, y no solo Cartago, sino San José, Heredia, Alajuela, Guanacaste, Punta Arenas y todas las provincias, Limón,
pues ustedes se van a dar cuenta que hay muchos negocios deshonestos en Costa Rica. ¿Y acaso no es eso lo que estaba viviendo el pueblo de Judá? ¿Acaso no es eso lo que estaba viviendo el pueblo de Israel? ¿Y acaso no es eso lo que estamos viviendo hoy? Donde personas hacen negocios deshonestos, donde las personas creen que están ganando con la plata fácil, pero todo ese camino al final es muerte. Y entonces multiplican lo deshonesto, y lo multiplican, lo acumulan y lo ponen ahí. Dice el versículo 7, no se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que harán temblar, y serás despojo de ellos. ¿Acaso no es lo que estamos viviendo hoy en día en Costa Rica también? Y es que el libro de Habacuc es uno de los libros más fascinantes, que los babilonios se levantaron, pero hoy existe una Babilonia, y es una Babilonia invisible, donde las personas se están endeudando por la crisis del país. Y entonces las personas llegan, se endeudan, piden prestado con tasas de intereses loquísimas y muy altas, inclusive, bueno, con personas que prestan dinero, y entonces le cobran 10,000 colones el día, y al final tiene que pagar la semana 50,000 colones. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Lo que Dios está diciendo es que hay de aquellos que se endeudan, porque en Proverbios dice que aquel que es deudor y que debe dinero, debe cualquier cosa, dice que es esclavo del que le presta. Y como nosotros hijos de Dios, ¿qué es lo que debemos de hacer ante esta situación? Porque a veces se pone dura la situación, ¿sí o no? A veces no hay comida, a veces está la cuota del alquiler pendiente, o el agua, la luz, y la alacena vacía. ¿Qué es lo que el hijo de Dios debe hacer en estas situaciones? Endeudarse. Yo no lo creo. Dice la palabra de Dios, y es un versículo que a mí me gusta mucho, porque cala en los tuétanos de uno, que él nunca ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra y de las ciudades y todos los que habitan en ellas. ¿No es lo que estamos viviendo hoy? Pregunto. Por supuesto, yo entiendo el contexto, ¿verdad?, de esta historia, y es que eso era lo que sucedía en aquellos momentos. Babilonia fue un imperio muy grande, y ellos fueron avanzando, fueron ganando ciudades, fueron metiendo a las personas de esclavas, y claro, después viene la sentencia de Dios, pero eso no crean que pasó inmediatamente. Eso, Babilonia cayó más adelante, y lo veremos en otros capítulos de la Biblia. Pero ahorita estamos en el presente, y eso era lo que vivía el pueblo de Dios. Eso era lo que estaba viviendo Habacuc, y Habacuc decía, ¿por qué? Y no lo entendía. Y entonces él se quejaba contra Dios, pero lo hacía contra Dios. Muchas veces lo hacemos contra el hermano, muchas veces lo hacemos con personas que no debemos de hacerlo. Hermano, si usted tiene que quejarse de alguna situación que usted está pasando, hágalo con Dios. Porque si algo me enseña el libro de Habacuc y nos debe de enseñar a nosotros es que Dios es soberano. Y que en medio de las situaciones que nosotros no entendamos, Él está ahí detrás. Él está guiando nuestra vida. Él está forjando por medio de su providencia el plan perfecto. Y no crea que es el plan de nosotros, es el plan de Dios. El versículo 9 dice, hay de los que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Y hablamos nuevamente de la injusticia, ¿verdad? Y de las ganancias deshonestas. Y creo que si algo Dios nos quiere hablar en esta mañana,
es de que cuidemos de dónde estamos teniendo nuestras ganancias. Porque claro, hay muchos trabajos, muchos. Y entonces ahí es donde puede venir una persona a la iglesia y decir, ay pastor, vieras qué bien me está yendo en los negocios que estoy haciendo. Y no, de ahí, Dios está conmigo, me está yendo muy bien. Pero el éxito que tenemos aquí en la tierra no quiere decir de que sea respaldado por el éxito que tenemos en el cielo. ¿De qué nos sirve a nosotros ganarnos el mundo entero si perdemos nuestra salvación? Y los negocios que nosotros hacemos debemos de cuidarlos y preguntarse, ¿esto que estoy haciendo me representa como hijo de Dios? ¿Esto que estoy haciendo, Dios está en medio de esto? Y creo que es palabra de Dios que nosotros debemos de examinarnos y vernos a cada uno de nosotros. Y tranquilo, porque hemos metido la pata todos. De ahí hemos tenido tropiezos y hemos cometido errores tras errores. Y Dios aún se mantiene fiel. Aquí la diferencia está en que qué es lo que vas a hacer ahora. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Lo habíamos hablado el domingo anterior sobre el trabajo. Estás perdiendo horas de trabajo para tu jefe y dices, mi jefe no se está dando cuenta, estoy echándomela rico aquí. Pero si hay alguien que se está dando cuenta, primero se está dando cuenta usted y después Dios te está viendo. Dice el 10, tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. ¿Acaso no es eso lo que se ha hecho en algunas casas? Y entonces se meten consejos de personas que tienen sus propias creencias, que tienen sus propias filosofías, que tienen sus propios pensamientos y a veces son consejos equivocados. Cuidado, hermano. Estemos muy atentos, porque a veces hay consejos que son para destrucción, para nuestro hogar, para nuestra casa. Hay del que edifica, dice, el 11, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. El 12 dice, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Y es lo que estamos viendo en la Babilonia actual. Esa es la Babilonia de aquella época y es la Babilonia actual, donde hay muchos países que se fundaron por guerras, se fundaron por sangre. Y al final de estas naciones siempre es iniquidad. El 13 dice, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. ¿Qué están diciendo? El trabajo, se está trabajando y el trabajo queda ahí, no se está logrando nada. Y muchas veces nosotros también nos sentimos así, que estamos trabajando, estamos haciendo las cosas bien y no tenemos ninguna ganancia. ¿Sucede mucho en dónde? En la iglesia. En la iglesia a veces se trabaja y dice, hey, pero ¿cuál es el resultado? No estoy obteniendo lo que quiero. ¿Pero por qué está trabajando usted? Esa es la pregunta. ¿Está trabajando para que lo vean a usted trabajar? ¿Está trabajando para sentirse bien usted mismo? ¿Está trabajando para sentirse que está haciendo algo? ¿O está ministrando la presencia de Dios por medio de lo que usted hace? Como Samuel. Samuel ministraba su presencia, trabajando, haciendo. Y son preguntas que estoy haciendo y usted puede responderse en su corazón. Dice, el 14, porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová,
como las aguas cubren la mar. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. ¿Acaso no es lo que estamos viviendo? Donde las amistades de los jóvenes, de los adultos, pues se rodean de personas que le acercan pues el vino, le acercan no solamente el alcohol, le pueden acercar otras situaciones. ¿Qué le pueden acercar? Pregunto. Las drogas, ¿qué más? El chisme, la murmuración, ¿qué más? ¿Qué más le pueden acercar a usted? ¿Qué más le pueden acercar a su prójimo que está mal? Y entonces Dios dice, ay de aquellos que hacen eso. Sigue diciendo, de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de tu mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito y afrenta sobre tu gloria. Afrenta es vergüenza. El 17 dice, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantarán a causa de la sangre de los hombres, y del robo de la tierra de las ciudades, y de todos los que en ella habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor de sus obras. Y esto no es palabra menor, porque es lo que estamos viviendo, hermanos. Es que esta es la Babilonia, y esta es la Babilonia espiritual también. Es la Babilonia que estamos viviendo, y que en algún momento caerá, y caerá. ¿Cuántos lo creen? Esta Babilonia caerá, y el sistema del mundo se inclinará y doblará rodillas ante el Dios soberano, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá ese tiempo, pero no estamos en ese tiempo. Y como hijos de Dios, ¿qué es lo que debemos de hacer? Porque esa es la problemática que Habacuc está viviendo. Él no está teniendo esta respuesta inmediata. Y Jeremías también lo está viviendo. Jeremías en ese momento está viviéndolo. Y Jeremías compone capítulos, compone libros, y él llorando porque no lo entiende. Y Jeremías está detrás también de esta historia. Y él hace salmos también descarnados. Y él llora y llora porque la respuesta no está. La estatua de fundición que enseña mentiras, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor de su obra. Ay del que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Hermano, yo sé que usted es una persona entendida y que Dios a usted lo llamó a su luz admirable. Pero debemos de entender que ninguna escultura que hay ahí afuera, y hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo. Hoy estamos celebrando esa resurrección, y si usted va a la tumba donde Jesús estuvo, usted se dará cuenta que está vacía. Porque Jesús no está muerto, Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. Aleluya. Así que, hermano, lo que quiero decirle es que no se incline ante una imagen, no se incline ante una estatua. Eso no tiene vida, no tiene sentido tampoco. Podría profundizar más ahí, pero quiero dejarlo ahí. No se confunda con las estatuas, porque Dios está vivo. Amén. Y el 20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra.
Aleluya. Calle delante de él toda la tierra, porque Jehová está en su santo templo. ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? Y como Dios está en su santo templo, en su templo, ahora vive en nosotros. Nosotros cuidemos lo que estamos haciendo, cuidemos nuestros pasos, y que cada negocio que hagamos, que cada problema que estemos enfrentando, sepamos de que Dios está siempre detrás de esa historia, sea bueno o sea malo, Dios siempre está ahí. Y entonces Habacuc, en el capítulo 3, viene la respuesta de Habacuc, y eso es lo que a nosotros nos gusta siempre, pero debemos de entender siempre ese contexto, debemos de entender la situación en la que estamos viviendo. Y entonces Habacuc dice, versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre Siginot. Sobre Siginot, quiero explicarlo, no es una persona, no es un rey, no es nadie, no es ninguna persona, ni tampoco un lugar, ni ciudad, nada. Eso se dice que es una palabra que representa la alabanza de Dios cambiante. Entonces, es una palabra, es como Selah. Selah, la palabra Selah, es un tiempo de espera y de reflexión. Siginot es justamente eso, pero el significado es que la adoración, la alabanza, es cambiante. Entonces hay subidas y hay bajadas. ¿Todos claros en eso? El versículo 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Y lo que está diciendo aquí Habacuc es que él escuchó la respuesta de Dios, y él, en ese momento que escuchó la respuesta de Dios, él sintió en su ser un temor, él sintió un temor santo. Dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva tu obra en medio de los tiempos. Creo que solo Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede avivar su obra en medio de los tiempos. Porque en estos tiempos, los de ahora, la iglesia ¿cómo está? La iglesia no esta, sino la iglesia universal. ¿Cómo está? Llevándose por corrientes ideológicas, llevándose por corrientes de envidia, de celos. Así está la iglesia. La iglesia de Dios podría verse dividida, donde hay un pueblo que es fiel, donde hay un pueblo que se mantiene firme, donde cuida su palabra, donde cuida su voz, la voz de Dios, y esta otra iglesia que podría ser de que se está dejando llevar por las corrientes del mundo. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de siempre, de donde vayamos, predicar su palabra y avivarnos, examinarnos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos decaídos? Avivémonos. Y solamente Dios puede hacerlo. Habacuc lo dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. El versículo 3 dice, vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Esto hace referencia, y son lugares de Israel, del sur de Israel, acerca del desierto. Y esa frase se usó mucho en Éxodo. Dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. ¿Se acuerdan? La nube
que guiaba al pueblo de Israel en el desierto. Dice el versículo 4, y el resplandor fue como luz, rayos brillantes salían de su mano. ¿Se acuerdan de la gloria de Dios en el Sinaí? ¿Se acuerdan? Y Habacuc está haciendo esa referencia. Está acordándose de las obras que Dios hizo en el pasado. Y que ese mismo Dios es el mismo Dios que está respondiéndole a Habacuc. Y es el mismo Dios que está hoy aquí presente, en medio de su pueblo. El versículo 5 dice, delante de su rostro iba mortandad y sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar los gentiles, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Ahí está haciendo referencia a las plagas de Egipto, está haciendo referencia a la mortandad también de tantas cosas, ¿verdad? Podría decir de que antes el templo de Dios había un lugar santísimo y ahí solamente las personas que estaban bien y que cumplían la ley de Dios al 100% podían entrar, porque si no, quedaban muertas. Y ahí es lo que está diciendo Habacuc. Dice, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Medián temblaron. Dice el versículo 8, te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar, cuando montaste en los caballos y en tus carros de victoria. ¿Se acuerdan cuando Dios libertó al pueblo hebreo de los lazos de Egipto? Abrió los cielos y en los carros del faraón iban detrás de ese pueblo para cazarlos y otra vez apresarlos. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Cerró el mar, los cerró el mar. Y Habacuc se está acordando de eso y libertó nuevamente a su pueblo. Dice el 9, se descubrió eternamente tu arco, los juramentos de las tribus fueron palabra segura, Selah. ¿Se acuerdan de lo que expliqué de la palabra Selah? La palabra Selah se ve mucho en los salmos. Y entonces viene una estrofa de los salmos y viene Selah. Y ese es un tiempo de reflexión. Eso es un tiempo para que usted tome una pausa y reflexione de lo que Dios está queriendo decir en medio de su palabra. Hendiste la tierra con ríos, dice el versículo 10. Te vinieron y te tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas del abismo, dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El 11 dice, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Ahí está haciendo referencia cuando Josué paró el sol y también paró los cielos. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces Josué dijo, en Josué 10, 12, 13, y el sol se detuvo y la luna se paró. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí Habacuc? Porque estamos leyendo y estamos acordándonos de toda la Biblia, ¿sí o no? Estamos acordándonos de toda la Biblia. ¿Qué es lo que está haciendo Habacuc? Habacuc lo que está haciendo es cimentando su fe, porque ese mismo Dios que hizo anteriormente todo lo que acabamos de leer, es ese mismo Dios que está hoy aquí presente, y que está presente aquí en el momento de Habacuc, y Habacuc recuerda, y eso lo conforta a Habacuc, y le da seguridad
le da confianza. Y entonces dice, el 12, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. El 14 dice, horadaste con tus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que con tempestad acometieron para dispersarse, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Y Habacuc se comienza a recordar de eso. Y María, en aquella historia, le preguntaba a Dios, Dios, ¿por qué haces pasar a mi hijo por esta situación, por esta aflicción? Y María dice, ¿por qué? No lo entiendo. Y quizás usted está pasando por una situación que no está entendiendo. Quizá hay desánimo en su vida. Quizá está pasando por una situación económica muy pobre y no la entiende. Y usted dice, pero si estoy viniendo a Dios, si estoy viniendo a Dios, ¿por qué es que no me está yendo bien? La vida del cristiano, una vez un pastor me lo dijo, la vida del cristiano se trata de resistir, de estar firmes en Cristo. Cuando vengamos a Dios, no quiere decir de que todo va a estar color de rosa. No todo va a estar color de rosa. Van a venir pruebas, van a venir situaciones como todas las personas de ahí afuera. No crea que solo los cristianos, todas las personas pasan por aflicción. La diferencia, ¿sabe cuál es? Es que Dios está delante de usted como poderoso gigante. Esa es la diferencia. Y que Dios está trabajando en su vida. Y que Dios está detrás de su historia. De la historia de Dios, no de nuestra historia. Porque a veces nosotros tenemos planes, tenemos situaciones que quisiéramos cumplir y eso está bien. Tenemos metas y eso está bien. Pero hay un principio en Génesis y hay un final en Apocalipsis, que es la historia de Dios. Y nosotros simplemente estamos aquí viviendo la historia de Dios y no nuestra propia historia. Cuando usted esté pasando algo, cuando usted esté pasando una dificultad, recuérdese de que es la historia de Cristo, no es nuestra historia. A veces nosotros somos egoístas y decimos, no, es que estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello. ¿Por qué, Dios, me haces vivir esto? Pues todas las personas pasan por eso. Y aunque nosotros no entendamos, debemos de confiar que ese mismo Dios que hizo todo aquello que acabamos de leer, es ese mismo Dios que está trabajando en su vida. Qué lindo, ¿verdad? Que ese mismo Dios es el que está trabajando en nuestra vida. Es el que está caminando con nosotros y el que no nos deja ni nos abandona. Él está siempre delante de nosotros, Él está con nosotros. El 16 dice, oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y delante de mí me estremecí. Y María está justamente en esa misma situación y ella no entiende. Y ella, igual que Habacuc, está diciendo, ¿hasta cuándo, Dios, va a salir mi hijo de la cárcel? ¿Hasta cuándo, Dios, pasaré por esto? ¿Hasta cuándo? Es lo que nosotros nos preguntamos. Pero María entendió algo. María entendió algo. Y ella entendió que aunque ella no sabe por qué está pasando por esta situación,
ella confía en el Señor. Ella confía en Dios. Y ella dice, en medio de esta prueba, en medio de esta situación, aunque no la entienda, seguiré clamando, seguiré orando, seguiré alabando a Dios. Y así como esa historia de María, y que todavía no tiene fin, y que quién sabe si salió el hijo de la cárcel, pero ella entendió eso, y confió en el Señor, aunque no haya podido entender, y claro, se regocijó en el Señor. Dice el versículo 7, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales. El versículo 18 dice, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo inició Habacuc? Quejándose y no entendiendo. ¿Te das cuenta? Que aún en medio de esa situación, Habacuc no dijo, bueno, ya no quiero más a Dios, me voy. Habacuc dijo, aún que la higuera no florezca y aunque las vides no den fruto, yo con todo esto me alegraré en el Señor. Porque el versículo central, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que está esperando Habacuc? Habacuc está esperando un profeta, está esperando el Mesías. Y si te das cuenta, pasaron más de 400 años después de esa respuesta que Dios le dio y después de que Babilonia cayó. Y ahora existe una Babilonia espiritual. ¿Y qué fue lo que está esperando Habacuc? Esa venida de Jesús para darle salvación a su pueblo. Y ahora nosotros, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando la segunda venida de Jesús. Estamos esperando que los cuerpos sean transformados y nueva criatura seremos. Ya lo somos, pero ahora lo seremos espiritualmente y seremos transformados. Y entonces esa Babilonia va a caer y Jesús vendrá como ese poderoso gigante en medio de las nubes y vendrá a juzgar ahora su tierra. Y nos vendrá a juzgar a todos. A usted y a mí nos va a juzgar Dios. Pero dicen en Primera de Juan que abogado tenemos para con el Padre. Y si nosotros lo aceptamos a Cristo en nuestra vida por fe, porque la salvación, si usted se pregunta, ¿cómo eran salvos los profetas del Antiguo Testamento si no había venido Jesús? Es por fe. Siempre ha sido por fe. Nunca ha sido por obras. Nunca ha sido por muy bueno que usted sea. Nunca ha sido por muy bien que usted trabaje. Siempre ha sido por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Porque la salvación es por fe. Fe en Cristo Jesús. Y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué es lo que está diciendo Habacuc? Está diciendo, aunque todo vaya mal, aunque todo vaya mal, aunque yo esté cayéndome, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Habacuc está diciendo, aún con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Aleluya! En el Dios de nuestra salvación. Y aunque usted no encuentre ahorita respuesta, hermano,
Aunque usted ahorita no encuentre respuesta, sepa que Dios está detrás de la historia. Sepa que usted no está solo. Dios está siempre ahí. Dios está sosteniéndonos. Dios está siempre a nuestro lado. Y sobre su diestra Él nos sostiene. Y María dijo una frase que es con la que quiero terminar. Antes voy a leer el 19. Jehová, el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Han visto ustedes las ciervas en las montañas? ¿Las han visto? Que es increíble, o sea, uno las ve ahí, bueno, yo las solo en videos, algún día espero verlas presencialmente, pero uno en los videos las ve y son montañas así, o sea, así completamente, y las hierbas están aquí y no se caen. Es increíble. ¿Y qué está diciendo Habacuc? Que así nos va a cimentar los pies. Y María terminó con una frase, y es con la frase que hoy terminamos. No siempre entenderemos, pero siempre podemos confiar. Amén. No siempre entenderemos, pero siempre podemos confiar en Dios. Siempre, aleluya, siempre. Hermanos, no sé si usted está pasando por una situación difícil. Lo más seguro es que sí. Pero Dios está ahí. Póngase sobre sus pies. Y así como Habacuc terminó diciendo que aunque la higuera no florezca, aquí está el pueblo de Dios de pie. Aquí están esos soldados de Dios. Aquí están los soldados de Cristo. Que Dios fortalece esa fe. Que Dios fortalece esa fe. Que Dios da aliento a su alma. Que Dios afirma sus pies. Que aunque usted pase por valles de oscuridad, que aunque usted pase y sienta que ya no tiene fuerzas, hermanos, no baje las manos. Hermanos, siga confiando. Hermanos, usted siga confiando en Cristo. Porque aunque la higuera no florezca, esperaremos a Cristo Jesús. Porque estamos cumpliendo el propósito de Cristo aquí en la tierra y no el de nosotros. Siga trabajando, siga haciendo usted bien las cosas, siga haciendo los negocios delante de las personas como si Dios estuviera a su lado y viéndolo, porque Él está en todo momento. Vamos a terminar con una canción, así que ponga sus manos así en alto, ponga en alto sus manos, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de las pruebas. Cristo Jesús está con nosotros. Dios está aquí con nosotros. Levante sus manos ahí, levante sus manos bien alto. Levante sus manos. Santo. Oh Señor. Hoy tenemos un Dios y Él no fallará. Que la tormenta grande no importa lo que sea la situación, el control aún está en la palma de sus manos. Está en la palma de sus manos. El llanto dura una noche, más la alegría Aleluya. siempre viene en la mañana, creo. Siempre viene la mañana. El llanto dura una noche, más la alegría siempre viene en la mañana, creo, yo creo. Hoy lo creemos. Y aunque La higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré. dígalo, todavía me alegraré. Vamos. Todavía nos alegraremos, Señor. Aleluya. Oh Dios. Oh, llena nuestra alma, Señor. Llena nuestro espíritu, Señor, de tu palabra.
El llanto dura una noche, más la alegría siempre viene en la mañana.